volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy observando el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 42. Vamos a quedar con la fracción 40, que dice de la siguiente forma: el discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la memoria obligatoria del dulcísimo nombre de María, santísimo nombre de María, nombre que ustedes y yo tenemos que tener en nuestros labios siempre, constantemente, porque es el dulcísimo nombre de la Madre de Dios y también protección y bendición nuestra a través de su corazón inmaculado. Bueno, vamos primeramente a pasar por la acción de la patrística en cuanto a la sistematización del concepto teológico dogmático del famoso hiper, en cuanto a la resolución de la acción de la salvación de Cristo, y que precisamente parte del famoso cuarto canto de Levet, de Yahvé, bajo un texto de comprensión en el cual se puede captarse la fe, la significación salvífica de la pasión y la muerte de Jesús. Hay distintos textos apócrifos y textos también canónicos que de alguna otra manera nos hablan precisamente de la muerte del Señor, de su significado, pero que al mismo tiempo nos van dando la implantación definitiva de la condición bajo la cual murió Jesús, es decir, el sacrificio y no querer sino únicamente hacer la voluntad del Padre, solamente querer hacer la voluntad del Padre en cuanto a lo que se conoce como la proexistencia de Jesús bajo la muerte en la cruz, que parte única y exclusivamente del sacrificio en virtud del cual se expía el pecado y se abre la nueva alianza como comunión eterna de vida de los hombres. Eso lo habla la patrística claramente en distintos momentos, la patrística, y que precisamente de la acción puramente positiva bajo una significación soteriológica parte precisamente la considerable obra de Jesucristo para abrirnos el camino hacia la vida eterna de forma incondicional para con el reino de Dios, lo cual no deja de entenderse como la sistematización del mensaje de Jesús y como la apreciación del mensaje de Jesús en cuanto a que ustedes y yo tenemos que ser conscientes del sacrificio de Cristo en la cruz y sobre todo que lo asumió porque era la voluntad del Padre. Ya con este sentir de la patrística y con lo que precisamente se habla del contexto en cuanto a la importancia salvífica de la acción, vuelvo a repetir, del famoso de la acción hiper, en cuanto a la determinación de la afirmación de los pecados, en cuanto a la instrumentalización de la acción de Dios para ser objeto determinante de la unidad de la acción del Padre y del Hijo, comprendiendo que es una dimensión redentora en donde podemos ahora sí entender claramente la misión del Padre para con el Hijo y la decisión de parte de Dios, que ustedes y yo nos salvemos, la decisión de parte de Dios, pero también Dios cuenta con nuestra decisión. Es ahí el gran misterio. Por eso Lucas, entonces, cuando meditamos el texto que dice el discípulo no es superior a su maestro, Lucas habla en un término hebreo como típico de él, muy rígido, muy demasiadamente estricto, que dice de la siguiente forma: lolemal. Y es que lolemal en el sentido propiamente afirmativo, porque ni siquiera podemos llegar a decir que es negativo en una negación, sino en una acción positivista. No entiéndase positivista no como la herejía positivista, ojo, que es una herejía condenada por la Iglesia, tiene anatematismo como tal, la cual afirma que todo el mundo después al final se salva. No, es una gran mentira. Lolemal, por eso viene el lolemal. Lolemal quiere decir no negarse absolutamente a nada.
Y es que el sentir del cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, no se niega a nada, absolutamente nada de la voluntad del Padre. Pero es ahí donde está el problema. El problema está en que ustedes y yo no conocemos la voluntad del Padre siempre y cuando no nos neguemos a nosotros mismos. De modo que, como diría San Agustín y otros padres de la Iglesia, inclusive también doctores de la Iglesia, es imposible usted seguir a Dios, querer seguir a Dios, tener una determinación, como dice Santa Teresa, una determinada determinación, si usted no se conoce a sí mismo. Porque en la medida que usted no se conoce a sí mismo, usted no sabe cuáles van a ser sus enemigos. Usted no sabrá contra quién va a luchar. Usted no sabrá ni siquiera qué es lo que acontece en su vida de forma interna, que son lo que se llaman los famosos apegos desordenados, afectos desordenados, y por tanto son cosas sustanciales a su humanidad que lo que antes, en lugar de llevarlo a una vida de santidad como lo desconoce, pues sencillamente está expuesto a caer y recaer y caer y simplemente hacer una vida en torno a esas pasiones que no lo dejan salir de su realidad, por lo cual usted no se conoce. Entonces, en la medida que usted se conozca y sea consciente de lo que es usted, de lo que somos usted y yo, cada uno de nosotros, pues entonces nos es más fácil, ahí sí, lo le mal, no negarnos a nada de lo que es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre para con nosotros. De modo que Lucas nos va dando entonces a entender, porque bajo su indagación, su investigación de las primitivas comunidades cristianas, va copiando su evangelio, y lo que hace que sea el de Lucas es su rigidez, su rigurosidad con respecto a otros textos paralelos, como hablamos del famoso canto de Yahvé, el cuarto libro del Cántico de Levet, en cuanto a que entonces hay acciones distintas, que ciertos textos no se hablan con rigurosidad ni con rigidez, como lo habla Lucas, precisamente el texto original, que nos invita entonces a eso, a que no neguemos nada al Señor, lo le mal, no negarle nada al Señor. De modo que no negarle nada al Señor significa conocernos a nosotros mismos para que entonces en nosotros se logre la cristificación. Y ese es el fin último de nuestra vida, cristificarnos, como habla también la dogmática y la patrística dogmática, en cuanto a que la vida del cristiano solamente se basa en cristificarnos. De forma que usted puede ser cristiano, usted puede ser llamado cristiano, usted puede vivir de acuerdo más o menos como vive Cristo, viviendo una vida aparentemente de seguimiento a Cristo, pero usted no se ha cristificado. Entonces, como usted no se ha cristificado, entonces no ha vivido un encuentro personal con Cristo. Es ahí la grandísima diferencia entre el cristiano normal, que dice ser cristiano, que va a misa, que practica los sacramentos, y el cristiano que vive su fe. Es totalmente distinto un cristiano que aparentemente es un hombre de fe, una mujer de fe, que frecuenta los sacramentos, a un hombre que vive su fe, un hombre que ha pasado por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, situaciones, que ha tenido que sortear con la gracia de Dios circunstancias adversas, difíciles, y aún así está aún mucho más agarrado de la mano del Señor, porque conoce su debilidad y conoce que lo único que importa en esta vida es seguir a Cristo, de forma que lo le mal tiene sentido porque ha comprendido que no le niegará al Padre en su designio sobre él. De modo que ese es el sentir del cristiano, y por eso pidamos a la Virgencita María para que nos libere del agarre de Satanás del maligno, haciéndonos creer que somos buenos cristianos, porque no hay peor engaño del maligno que hacernos creer que somos cristianos, verdaderos cristianos, sin haber tenido un verdadero encuentro con Cristo, que ella nos cubra con su manto maternal de amor dentro de su inmaculado corazón y nos permita reconocer nuestras fallas, y al mismo tiempo pedirle que a través de ella tengamos un encuentro verdadero, personal con Cristo, que San José también interceda por esta causa, en libre de la acción del maligno Satanás, y que nuestro ángel de la guarda nos siga iluminando para hacer siempre la voluntad de Dios. Si te gustó esta reflexión, meditación del Evangelio, por favor compártela con tus seres queridos amigos, suscríbete a este canal y dale por favor like. Dios te bendiga, Dios María te acompañe, San José te cuide, y acuérdate, la perfección del discípulo está en ser como su maestro, y la perfección de nosotros está en ser como Jesús, parecernos a Jesús, crucificando nuestra vida. Dios te bendiga, que pases un feliz día.